Y pongamos las fanfarrias de regreso porque ya está con nosotros de nuevo don Alberto Nájar. Alberto, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Arturo, Juan, qué gusto verlos de nuevo. Muchas gracias. Aquí ando ya. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te fue del viaje, Alberto? ¿Qué viste? ¿Qué viviste? Pues fue muy interesante. La verdad que fue una experiencia distinta. Fue conocer cómo se hace periodismo en Alemania, conocer algunas de las normas que garantizan básicamente que la libertad de prensa sea algo fundamental, casi metido en el ADN de los alemanes y que tiene que ver con varios temas. Uno de ellos que lo ves en prácticamente todos lados en Berlín, que fue donde yo estuve, pues tiene que ver con su historia y su historia reciente. En Alemania está garantizado el que cualquier periodista tiene su derecho a publicar y sin que tenga algún riesgo, alguna posibilidad de alguna intervención, alguna sugerencia, nada. Los periodistas, por ejemplo, cuentan con un edificio construido en Alemania del Oeste, después de que cayó el muro de Berlín, y es un edificio a donde los periodistas convocan a las conferencias de prensa, al revés de lo que aquí sucede, por ejemplo, de que el canciller o algún ministro llama a una conferencia de prensa, lo puede hacer, de hecho lo hace, pero las más importantes, las que tienen más peso en la información en Alemania, son las que los periodistas convocan y ellos ponen sus reglas, ellos establecen exactamente quién va a responder y cómo se va a responder. Ellos mismos controlan, a diferencia de lo que vemos aquí en las mañaneras, que yo lo comentaba ya con mis colegas en Alemania y de otras partes del mundo que nos reunimos, que allá tú tienes el derecho a preguntarle al canciller o al ministro y el ministro puede responder claro, pero no se puede ir por la tangente porque los periodistas mismos le dicen, a ver, le preguntamos esto, ahora respondes. Así es que las clases de historia que de pronto da aquí el presidente López Obrador como una forma de salirse del tema, pues allá no están permitidas. En fin, ese tipo de situaciones que son como un ejemplo de cómo la libertad de prensa está metidísima en la historia de los alemanes, es algo que ellos mismos defienden a capa y espada y lo hacen, como te decía Julio, pues por la historia, ¿no? En la época del Partido Nacional Socialista, los nazis que gobernaron Alemania y provocaron una tragedia mundial como ya conocemos, pues la información estaba controlada por el gobierno y por los cercanos al gobierno, y los alemanes después de aquel episodio tan trágico decidieron que nunca más iban a permitir que un solo grupo político, empresarial, social o lo que fuera tuviera control de la información. Y por eso allá ser periodista es tener la garantía de que te ejercerás tu trabajo con absoluta y total libertad. Y lo más importante, ya para cerrar, porque hay mucho que hay por allá, pues la gente está de acuerdo. O sea, allá el periodismo está muy bien valorado. Los periodistas son muy respetados y la sociedad misma pues reclama inclusive que se haya cada vez más un ejercicio libre de periodismo, algo muy diferente a lo que se vive en América Latina, por ejemplo, donde tenemos que andar pregando para que la gente pues entienda y lea y esté enterada de lo que hacemos. Allá no, allá sí es algo muy claro, insisto, está casi metido en el ADN de Alemania y me parece muy saludable. Nada más por este pequeño detalle que les cuento en estos minutos, me parece que es importante que miremos fuera de nuestro país, fuera de Estados Unidos, sobre todo los mexicanos, y darnos cuenta de que hay muestras de que se puede tener una sociedad que quiere ser informada y que respeta, garantiza la libertad de su derecho a ser informados y a quienes ejercen esta parte del derecho a la información que somos los periodistas, Julio. Gracias, Alberto. Gracias por compartir un resumen de una parte muy pequeña, un resumen de lo que viviste y conociste en este viaje por Alemania. Juan Becerra Costa, ¿qué necesitamos hacer para que nos acerquemos un poco a este escenario que nos plantea Alberto? Ya sé que hay una diferencia, hay muchas diferencias, ya sé que tenemos circunstancias distintas. Ayer entrevisté al doctor Fernando Buenavad y entre muchas de las cosas que decía, él hablaba de cómo una de los parte del déficit
de los procesos de cambio en Latinoamérica es que nunca se organizan sistemas comunicacionales alternos con sentido popular que puedan conjuntar todas las fuerzas informativas o de comunicación en base a un proyecto de cambio y que con frecuencia son avasalladas luego o suplantadas o rebasadas por los poderes convencionales. En México, yo lo platicaba pues con Fernando Buenavadio, le decía, a mí me parece que no hemos podido construir una alternativa de un cambio en el paradigma comunicacional, orientándolo hacia un proceso de cambio. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa? Sí, que no hemos podido, Julio, y esto responde a varios asuntos, y me parece que uno de ellos tiene que ver con la comunicación que se está llevando a cabo, porque por un lado tenemos pues a medios que utilizan cada vez más, como lo estamos haciendo nosotros, vías alternas, YouTube, redes sociales, que le han dado batalla, sin duda alguna, a los medios que se llaman tradicionales y que tienen una enorme cantidad de audiencia. ¿Por qué? Porque ahí es una audiencia que se identifica con el mensaje que se está emitiendo a través de estos espacios independientes, por llamarlos de alguna manera no tradicionales, que se salen de un molde que durante décadas ha tenido la manera de dar a conocer la información, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Pero hay que ver aquí qué es la información que está dando y cómo se está dividiendo, porque que existan estos espacios independientes que tengan otras voces, que tengan otros discursos, que se hable sobre lo que los medios hegemónicos callan, no quiere decir que se esté dando a conocer la información de manera completa o de manera plural. Y esto, me parece, respondiendo a tu pregunta, es lo que falta en nuestro país, esa pluralidad en los espacios, que las hay en algunos, pero no en todos. Entonces, tenemos una conversación que está dirigida, en unos casos, hacia un sector de la población y en otros a otro sector de la población, generalmente antagónicos entre sí, pero no hay espacios que le hablen a la ciudadanía en general. Y esto, pues, tiene que darse, tenemos que darnos cuenta de que está sucediendo y tenemos que dejar de hablarnos a los que quieren escuchar lo que nosotros estamos diciendo y nada más, y encontrar la fórmula para poder comunicar a la totalidad de la población y que no se sientan ajenos a nuestro discurso. Y esto tiene que ver no solo con los temas que se están tratando, porque finalmente son los mismos. Se habla de la reforma electoral en un medio, se habla de la reforma electoral en otro medio, con un discurso distinto, ambos, pero que están sesgados y están dirigidos a un sector de la población. Imagínate un espacio que le hable a todos, que le hable en general y que quite este estilo de comunicación política que se ha metido como un cáncer en los medios de comunicación y que responda verdaderamente al interés de la audiencia. Te digo, los temas ya están ahí, la manera en la que lo podemos dar a conocer, pues esa tiene que cambiar y cambiar a través de la pluralidad, que ambos espacios tengan voces plurales, que no le hablen al respetable, que no se hablen a sí mismos, que no quieran estar afirmando lo que son sus creencias, sino analizando los datos, analizando la información para darla a conocer y que la audiencia genere su propio criterio. Hablabas de Alemania, Alberto, que bueno, es otro contexto, con otras características, por ejemplo, tener Deutsche Welle, y me llama muchísimo la atención cómo con el conflicto entre Rusia y Ucrania, la Deutsche Welle no publicó información que nada más encontrabas en medios muy especializados que estaban pues del lado del bloque informativo de Rusia, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que sucede en todo el mundo y a mí me gusta poner como ejemplo cuando se habla de un programa de gobierno o de una acción y que habla sobre el beneficio del pueblo. En México tenemos un sector de la población que cuando tú le dices, oye, es que esto va a beneficiar al pueblo, inmediatamente se sienten ajenos al concepto pueblo porque no se reconocen como tal. Y entonces dicen, no, pues esto no me conviene a mí. ¿Por qué? Porque conviene al pueblo y yo no soy pueblo. Si pudiésemos encontrar la manera de evitar estas palabras que su significado ya tiene un significante distinto en la audiencia para que pudiesen entender de fondo cuál es la problemática y no quedarse nada más en la parte de arriba y en lo superficial, podríamos tener una audiencia mucho mejor informada que tomara mejores decisiones. No sé ustedes cómo lo ven. Gracias, Juan. Arturo Cano, pues sí, pregunta Juan cómo ver lo que él está planteando y yo agrego solo unas palabras.
de verdad cuán difícil, Arturo, resulta aspirar a lo que habla Juan Becerra Costa, que es la pluralidad. En estos tiempos, ceder o conceder espacios a los que opinan de una manera distinta a lo que es una línea editorial de un medio, una línea editorial respetable, legítima, hablo de ella, pues resulta a ojos de una parte del público una traición, una ofensa, un engaño, un volverte chayotero. Pluralidad, o al contrario, lo que deberíamos de aspirar es a segmentos comunicacionales muy diferenciados, Arturo Cano. Pues es la antigua discusión, la vieja apuesta entre si vamos por un periodismo estilo Enrique Ramírez y Ramírez o Pajés Yergo, ¿no? Es decir, para ir, o José Pajés Yergo, para ir a un ejemplo muy antiguo, ¿no? Pajés creó una revista, la revista Siempre, que en los márgenes de una época del partido hegemónico, de un sistema presidencialista autoritario, pues era un espacio donde escribían desde Blanco Moeno, que era la ultraderecha encarnada, hasta Vargas McDonald o en sus páginas negras algunos intelectuales importantísimos como Benítez o Monsiváis. Pues creo que esa sería una aspiración de la pluralidad, pero dado que es un tema muy, muy complejo, hablemos de cuáles podrían ser los márgenes de la pluralidad en México. Los grupos empresariales o los empresarios que son fuertes o llegan a ser en un momento dado, ¿qué es una de las primeras acciones que toman en cuanto quieren consolidar su posición, sus negocios, su relación con el poder? Pues fundan un periódico o fundan un medio de comunicación. Es el caso, por ejemplo, del señor Ramírez de Cinépolis, ¿no? De una familia michoacana, heredero de un consorcio fundado por su padre que murió en circunstancias extrañas. Pues cuando consolidó el poder de la llamada Organización Ramírez, pues creó un periódico en Michoacán. ¿Cuántos periódicos hay en Morelos? Cada nuevo grupo político, que tiene 3 diputados en el Congreso de Morelos, crea su propio medio. ¿Es posible la pluralidad si esa multiplicación de medios tiene que ver solamente con los intereses económicos de sus promotores? Ahora, del otro lado, lo que nos queda de ver este tiempo de cambio es la ley para regular la publicidad gubernamental, que pues, al parecer no está en las prioridades de ninguna de las fuerzas políticas y menos de la que tiene la mayoría en el Congreso, y que es una deuda que ya lleva bastante tiempo acumulada. Yo creo que el presidente no tiene eso como una prioridad, porque en ese sentido es un poco como Lula. En 2010, durante la cobertura de la elección de Brasil, me tocó estar en Sao Paulo hablando con colegas brasileños que le reprochaban a Lula que no hacía una apuesta por fortalecer los medios públicos o por crear una suerte de contrapeso a las grandes cadenas mediáticas brasileñas, especialmente a O Globo, que es un monstruo como lo fue Televisa, o a Folha de Sao Paulo, el principal diario del país. Y Lula siempre se negó porque estaba muy confiado en su propia popularidad. Recordemos que fue el presidente que terminó su mandato, y por eso está por volver, con una aprobación más alta que Mandela, ¿no? Entonces, siempre rechazó, y así le fue. O sea, como no había esos medios que hicieran un contrapeso al concierto de los medios hegemónicos, pues a la hora que arreció la guerra en contra de Dilma Rousseff, que terminó con su destitución, pues el papel de estos medios fue clave para la derrota del PT, para que Lula fuera a prisión un tiempo, para la destitución de Dilma, todo por eso esa negativa de no favorecer digamos, un territorio de la comunicación que fuera más plural, más abierto y que ejerciera un contrapeso no al poder político, sino a los que dominan ahí, que son los poderes económicos.
Gracias, Arturo. Alberto Nájar, disculpa que estemos aprovechando tus experiencias por Alemania, pero es que en el chat hay muchas preguntas relacionadas y en algunas insisten y dicen, allá hay algún tipo de periodismo, ¿cómo? Dicen ellos, el que se realiza en México por parte de Carlos Loret de Mola, de Azucena Uresti o de otros personajes del periodismo tradicional mexicano. Eso lo preguntan por una parte y por otra, si también hay algún tipo de presión de, ya nos lo explicaste, pero insisten aquí en preguntar si hay algún tipo de censura disfrazada o completa, o si hay la influencia que ya explicaste que los grupos económicos no pueden tener una preponderancia como acá, pero preguntan ese tipo de cosas. Así es que disculpe, camarada Nájar, pero queremos saber algunas cosas de esto. Pues mira, evidentemente que malos periodistas los hay en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahora, después de la audiencia que hubo en el Capitolio esta semana, me atreveré a decir que también está fuera de nuestro mundo, ¿no? El tema ahí no es que existan o no estos periodistas, sino el impacto que tienen en las audiencias. Aquí, personajes como Loret de Mola, por ejemplo, tiene más seguidores en Twitter que el presidente López Obrador. Personajes como Azucena Uresti, por ejemplo, se pueden presentar como víctimas y sin que tengan ningún empacho en que finalmente no sea esa su característica. Y tienen, por ejemplo, como contaba en algún momento Arturo Cano, recuerdo que el plantón volador que había en el Zócalo tenía como su informante a Loret de Mola. Es decir, pues sí tienen una presencia y gente que les cree, que los sigue y que les da finalmente confianza y credibilidad. En Alemania, pues sí existen estos personajes, pero no tienen la respuesta que hay en México, porque allá sí existe como una especie de estándar en el resto de los medios que permite hacer el contraste y también existe, por supuesto, del lado de la sociedad, que me parece a mí lo más importante, como una educación más, o una educación distinta a la que tenemos aquí en México hacia los medios de comunicación. Y para esto recuerdo un ejemplo que hubo en la pandemia, justo cuando estaba la época más dura de la pandemia en Europa. En México se dio muchísimo vuelo y muchísima presencia e inclusive importancia en los medios tradicionales a todo lo que se publicaba en las redes. Hubo personajes que ganaron mucha popularidad descalificando a la política del gobierno de López Obrador en contra de la pandemia de la COVID-19. Y mucha gente pues le dio espacio, certeza, credibilidad a estas versiones que se publicaban una y otra vez en medios de redes sociales. Y los medios en Alemania, al contrario, hay un caso de una revista que no recuerdo ahorita el nombre, que a diferencia de otros medios llamados tradicionales, en la pandemia incrementó su número de audiencia. Tuvo un incremento importantísimo en la gente que lo seguía y que compraba las suscripciones y que lo daba, repetía pues sus publicaciones en internet. ¿Y cuál fue la clave? Puesto que en otras partes del mundo y en México, por ejemplo, los medios tradicionales perdieron audiencia y las redes la aumentaron. En Alemania ocurrió el contrario. ¿Por qué? Porque ese medio de comunicación lo que hizo fue informar los datos que necesitaba la gente, comprobados, no publicó nada escandaloso, tuvo muchísimo cuidado en que la información sobre la pandemia fuera muy bien vigilada, muy bien verificada, y en Alemania la gente eso lo agradeció, porque lo que estaba buscando no era asustarse más, sino tener certeza de lo que ocurría. Y entonces ahí las redes sociales perdieron un espacio importantísimo de audiencia, porque la gente decidió informarse en los medios que confiaba, en los medios que difundían información verificada y se hicieron a un lado las campañas y toda la información que tenía algún sesgo o alguna intención de descalificar a otro o a otros. Y esto, pues esto nos habla justamente del por qué la credibilidad de los medios y por qué los periodistas están más con la idea de buscar la credibilidad antes que el escándalo, de buscar que la audiencia que tengan pues les sea de respalde antes que los clics o que el número de seguidores en Twitter. Allá como que hay una tendencia a ver el periodismo de otra manera.
Y esto mismo permite que los intentos de influir, porque pues claro que existen, no, yo no digo que el gobierno de Alemania o el gobierno federal o los gobiernos de los estados, porque cada estado tiene su propio gobierno y su propio parlamento, no tenga la tentación de, pues, de influir o de quejarse o de tratar de hacer algo para que las publicaciones de algún medio pues se muevan. Lo que pasa que pues sí, lo pueden hacer, pero no tienen éxito. En primera, porque los medios no lo permiten. Y en segunda, ojo, la gente, la audiencia, no lo permite. Ese me parece que es la clave, la sociedad, porque la sociedad misma tiene un proceso de formación cultural, económico, por supuesto, pero sobre todo de información y de relación social, que es distinto a lo que podemos encontrar en otros lados, por su misma historia, por su misma decisión de no permitir que lo que ocurrió en algún momento de su historia se repita. Y eso me parece que es fundamental. Creo que es una de las claves, ¿no? Sí, los periodistas buscan credibilidad y confianza. ¿Por qué? Porque la audiencia se los demanda y porque quien rompe ese estándar simplemente no aparece, no existe. Allá un Chumel Torres que pudiera tener una influencia, pues sí la puede tener en los programas cómicos y ahí lo reducen. No le dan el cariz de analista político. Un Broso, es imposible que tenga la credibilidad que llegó a tener este personaje aquí. ¿Por qué? Porque la gente se informa en otro lado. El escándalo y la información mal verificada no tiene espacio o lo tiene en sectores muy reducidos.